¿Sabías que todos tenemos discapacidad? La discapacidad es un estilo de vida. Acompáñanos con tu café a reflexionar sobre la discapacidad y la funcionalidad. Platicando Ando, un espacio para compartir pensamientos, reflexiones, vivencias e inquietudes y aprender todos de todos. Hola, ¿cómo están? Muchísimo gusto saludarlos otra vez en este lunes de podcast de discapacidad, un estilo de vida. Y bueno, este asunto de la condición discapacitante o de las condiciones que pueden ocasionar algún grado de discapacidad, yo creo que es fácil, Luigina, salvo que tú nos digas otra cosa, es fácil asumir que cuando alguien tiene unas secuelas, por ejemplo, pues una amputación, se me ocurre, ¿no? O lesiones neurológicas, y verlo en silla de ruedas o con uso de auxiliares para caminar, para la marcha, como pueden ser andaderas, bastones, muletas, pues yo creo que es fácil asumirlo. Secundariamente, cuando tienes alteraciones en los sentidos, como puede ser la vista o la audición, pues también puedes asumir fácilmente que existe una condición de discapacidad. Sin embargo, muy poco, al menos en lo que es personal, en mi actividad clínica, realmente muy poco, casi nada, se considera a las quemaduras como condicionante de discapacidad. Y yo creo que así como hemos dicho muchas veces en programas anteriores, que las lesiones neurológicas, sobre todo, por ejemplo, lesión medular o el trauma craneoencefálico, estamos todos expuestos, todos somos vulnerables a que eso pudiera sucedernos. Creo yo que una quemadura también es una situación a considerar como un riesgo en el que todos pudiéramos estar. Incluso dentro de un mismo accidente automovilístico, se me ocurre ahorita, que pudieras tener un trauma craneoencefálico, una lesión medular, también podría ir aparejado una quemadura grave, ¿no? ¿Tú qué dices, Luigina? Hola, ¿cómo están a todos? Nos da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente en este lunes y pues como bien decías, o sea, ni tú ni yo realmente tenemos tanta experiencia en el tema de lo que implican las quemaduras, de menos las quemaduras realmente graves, ¿no? O sea, donde implica la afección de una gran parte del cuerpo y generan realmente secuelas pues muy evidentes en las personas que desafortunadamente pues lo sufren, ¿no? Y para ello creo que es momento de presentar a nuestra invitada especial del día de hoy. Ella es la doctora Mariana Morales. Ella es médico especialista en medicina de rehabilitación. Ella tiene un curso de alta especialidad en rehabilitación laboral, pero además es médico adscrito al servicio de rehabilitación osteoarticular y de quemados. Entonces ella tiene muchísima experiencia en este tema y justamente por eso el día de hoy la invitamos aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muy contenta. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes compartiendo este espacio. No, pues el gusto es nuestro, Marianita. Muchísimas Sí, gracias. La verdad es gracias, que Mariana. Mariana tenemos mucho tiempo de conocerla. La verdad es que eso también, Sí. además de colega, es una gran amiga y compañera de ella desde hace muchos años. Entonces, pues gracias por aceptar nuestra invitación, Mariana, y pues nos encantaría que nos fueras introduciendo en este tema de las quemaduras y platícanos, pues bueno, pues cuál es la causa más común de las quemaduras importantes, ¿no? Mira, tristemente en México tenemos, yo creo que de los índices más altos de quemaduras eléctricas. Te puedo decir que de países en vías de desarrollo. Dependiendo de la causa, de la edad que tengan los pacientes, van en la etiología de las quemaduras. Pero aquí en México tenemos un índice muy alto de quemaduras eléctricas, que prácticamente son las más discapacitantes, y también debido a las tradiciones y usos y costumbres, las quemaduras por fuego, también por pirotecnia, son las que se presentan de forma más grave aquí en nuestro país. No lo hubiera yo imaginado, ¿eh? Cualquiera pensaría que las quemaduras de fuego son la causa obvia de esta lesión, ¿no? Y no la eléctrica. Y me llama mucho la atención que digas dependiendo de la edad. ¿Por qué dices eso? Pues mira, dependiendo del grupo de edad, por ejemplo, en los rangos, tanto al inicio en la infancia como al final de la vida, bueno, en la tercera edad, las quemaduras por escaldadura son las más comunes. Generalmente son accidentes a la hora del baño o accidentes en cocina. Wow, qué duro. Curiosamente, también los pacientes que tienen alguna discapacidad, sobre todo del tipo motora, también tienen más tendencia a presentar quemaduras por escaldadura. Por ejemplo, es muy común que para la hora del baño
acostumbramos prender el agua caliente, que tenemos a tope. Pacientes, si lo piensas, un paciente que tiene alguna dificultad de movilidad y se cae en la regadera con la exposición del agua caliente, este tiempo de exposición al agua tan caliente provoca quemaduras bastante graves. Y en los niños, lo que hemos visto mucho es que la costumbre de cocinar y dejar las ollas en el piso o no tener la precaución de tener las ollas en la parte de atrás también ocasiona muchísimos accidentes en casa. Esto, te digo, lo vemos más en niños y en pacientes que están en casa. En cuanto a laboral, por ejemplo, ya en los rangos de la edad productiva, sí la mayoría de las quemaduras son por fuego, que son explosiones en casa. Y en nuestro país, y específicamente donde estoy yo en el Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, las quemaduras eléctricas son muy frecuentes porque tenemos a muchos trabajadores de la construcción. Tenemos pintores de fin de semana que agarraron el rodillo y dijeron voy a pintar la fachada de la casa, y las instalaciones eléctricas en nuestro país casi siempre están por fuera y arriba. Claro. Entonces, eso también ocasiona mucho que en accidentes laborales sean más por electricidad o por fuego. Fíjate qué interesante la situación de las instalaciones eléctricas. Corrígeme si estoy equivocado. Yo tengo entendido que cuando tienes el riesgo, la posibilidad de riesgo de electrocutarte, asumes que es necesario tocar el cable, ya sea directamente o a través de algo. Sin embargo, no siempre es así. ¿Es cierto esto? Así es. Sí, mira, generalmente el paso de electricidad casi siempre genera un campo magnético. Eso es algo mucho de física, ¿no? Pero cuando son cables de alta tensión pueden generar un arco magnético tan fuerte que puede jalar a la persona y ocasionar el contacto con el cable directo. Estos generalmente son fatales. Pero también, por ejemplo, el mismo arco voltaico que se produce cuando estás cerca de un cable también hace que la ropa se pueda prender. Entonces tienes no tanto la quemadura por electricidad, sino por fuego, porque se prendió por el arco que se produce con los cables. Así es. En tu experiencia, ¿cuánto es suficiente como para estar cerca y estar en riesgo de quemadura? Digo, me estoy imaginando la clásica azotea, ¿sí? Y que muchas veces tienes actividades que no notas que son riesgosas. ¿Cuánto sería lo considerable que puedes decir, ten cuidado, estás en riesgo ahí? Pues mira, hemos tenido pacientes que ni siquiera se dieron cuenta en qué momento pasó, o sea, que van subiendo a la azotea, que dicen estaba lavando, iba a tender la ropa y en ese momento me jaló el cable. Wow. O pacientes que han tenido, me recuerdo perfecto un paciente que decía, bueno, yo estaba jugando porque la cadenita que traía se empezó a levantar con el cable y se le hizo chistoso. Y pues terminó con quemadura. Entonces, lo más frecuente son los trabajadores de la construcción que levantan las varillas, que no se dan cuenta y tienen, o sea, como que un rango tendría que ver más como qué tipo de cable es el que está pasando cerca para ver el tipo de cercanía, ¿no? Pero sí, una distancia específica, pues varía, te digo, dependiendo de la capacidad del cable. Claro. O sea, lo ideal es que pues, no estuviéramos cerca o evitáramos acciones de riesgo, ¿no? Qué impresionante. Fíjate que está más cerca de lo que parecía el riesgo. Eso me llama la atención y es, creo yo, un foco rojo que debemos considerar. ¿Y cuál de todas estas secuelas que tú tienes la experiencia en el manejo de los pacientes, cuál es la más limitante, la que deja alteraciones más restrictivas para funcionar en un paciente, en una persona? Pues mira, en el paciente con quemaduras depende mucho de qué área fue en la que se afectó. Nosotros consideramos, de hecho hemos publicado también algunos estudios que hablan de las áreas visibles y las áreas no visibles. Y aquí, por ejemplo, en lo que nosotros encontramos fue que los pacientes que habían tenido quemaduras en extremidades inferiores tenían como que un poquito más de restricción para reintegrarse laboralmente. Sin embargo, yo te diría que, por ejemplo, las quemaduras en mano son las que tienen un poquito más de restricción por el tipo de contracturas. Y bueno, a esto te vas mucho en cuanto al apego al tratamiento, ¿no? Porque cualquier quemadura, la que sea, va a dejar alguna secuela. Lo importante es ir moderando para que esa secuela no te limite tanto un arco de movilidad y que no te ocasione limitaciones, ¿no? Porque hemos tenido pacientes que han tenido quemaduras muy extensas con un buen apego al tratamiento de rehabilitación y prácticamente pueden tener una movilidad completa. Y otros pacientes que tienen quemaduras no tan graves y que, bueno, prácticamente el miedo que les genera mover el área quemada hace que se limite. Y aquí pasa algo muy curioso. Generalmente nosotros vemos contracturas musculares, pero en pacientes con quemaduras la contractura puede ser muscular,
además de la piel. O sea, la quemadura de la piel va a ser deformante siempre que no se trate, y si a eso le sumas que pueda tener una contractura muscular, puede llegar incluso a causar algunas luxaciones de articulaciones mayores. Hemos visto rodillas completamente luxadas por secuelas de quemaduras, ¿no? Entonces, la idea de precisamente empezar un proceso de rehabilitación es tratar de evitar que estas secuelas lleguen a esos grados. Sí, a esos niveles. A pesar de que estamos en el área, como te decía yo, la experiencia que yo tengo es realmente poca en este sentido. No me hubiera imaginado que una contractura llegara a tal grado de discapacidad, ¿no? O más, no de discapacidad, sino de fuerza para luxar una rodilla. Y el tema es que es como es tan progresivo, generalmente no lo vamos notando, o pasa que por muchas veces desconocimiento de lo que se puede o no hacer con un paciente con quemaduras, se progresa hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? Que eso es algo de lo que tratamos de evitar precisamente con educación. O sea, estas secuelas de lo que tú me estás hablando pueden presentarse mucho tiempo después del periodo agudo. Sí, generalmente son secuelas. En el periodo agudo lo vamos a encontrar después prácticamente de un mes y medio. Generalmente estas secuelas que te platico las encontramos en pacientes que fueron tratados en otros centros y que estuvieron mucho tiempo en cama, que estuvieron mucho tiempo sin que se les hiciera ningún tipo de manejo, llegan precisamente a estos grados. Ya cuando quieres hacer un trabajo pues de estiramiento, de rehabilitación, ya no es posible, ya tienes que hacer prácticamente manejo quirúrgico de todo. Qué duro, qué interesante. Sí. ¿Qué dices tú, Luyena? Pues está bien interesante lo que nos está platicando ahorita Mariana. Fíjate que yo me quedé pensando ahorita, pero no de este tema, más bien dicho de los niños. Realmente pues yo me dedico más a la rehabilitación pediátrica y sí me ha tocado ver algunos niños pues con quemaduras muy, muy, muy severas, ¿no? Entonces, bajo tu experiencia, ¿qué nos podrías compartir? ¿Cómo podríamos evitar pues estas secuelas tan terribles, ¿no? Que les deja en particular a los niños, ¿no? Que desafortunadamente pues son secuelas a veces pues deformantes, ¿no? En mayor o menor medida, ¿no? Entonces, no sé, tú qué nos puedes recomendar, Mariana, en ese sentido, a la gente que nos escucha, ¿no? O sea, que a lo mejor tienen niños chiquitos en este momento. Yo me acuerdo, pues, o sea, cuando nuestra hija estaba muy pequeñita, uno de mis temores más grandes era que no se fuera a echar exactamente el balde de agua hirviendo encima o la típica cazuela de frijoles hirviendo, ¿no? Que muchas veces es las razones por las cuales los niños obtienen este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, ¿qué tienes por ahí que nos pudieras compartir según tu experiencia? Pues mira, para evitar las secuelas ya cuando los niños se tuvieron ya la quemadura, sería realmente buscar un programa de rehabilitación temprana que incluya ejercicios de movilización, prácticamente de estiramiento y buscar esos estiramientos que no nada más involucren cierto músculo, sino articulaciones y todo el conjunto de piel como tal. El uso de prendas de compresión, que también es algo que seguramente han visto en la calle, sobre todo con pacientes con grandes quemaduras. En los niños, es muy importante estar estimulando el movimiento y sobre todo facilitarles a que hagan los estiramientos de forma adecuada. Creo que esto es importante irlo vigilando. Los niños, incluso hay cicatrices que pueden ocasionar retraso en el crecimiento. Un niño con una quemadura grave, nada más por el hecho de la quemadura grave, puede tener un retraso de crecimiento. A veces es necesario administrar algunos suplementos hormonales, por ejemplo, para evitar este retraso del crecimiento, pero en general creo que un buen programa de rehabilitación. Sabemos que, bueno, pues ya como mamás y como que tienes niños, sabes que a veces darles una medicina es complicado, ¿no? Entonces, hacerles un estiramiento, una movilización, pues todavía peor. Como que se nos hace del corazón de pollo y no queremos hacer cierto ejercicio. Pero creo que, por ejemplo, si se puede combinar terapia de juego, estar haciendo los estiramientos de forma más dinámica en el pasamanos, en una bicicleta, estar trabajando las manitas, eso creo que tiene mucho que ver con el ingenio de nuestros terapeutas también, para que los niños puedan hacer una terapia que se les enseñe a las mamás, que los niños se encuentren divertida, para que en casa no se nos complique tanto pues, a los cuidadores, ¿no? Qué interesante. Y sí hay que ser muy ingenioso con los niños, ¿no? Hacer terapia sin que se den cuenta que están haciendo terapia, ¿no? Muchas veces ya desde la bata blanca o las batas clínicas de los terapeutas, ya desde ahí empiezan las broncas, ¿no? Sobre todo cuando son más pequeños. Me llama la atención lo que estás diciendo y lo que mencionaba Luyina respecto a los que recibe. Y estoy imaginando la gente que nos pudiera ver, nos pudiera escuchar, hasta qué punto, en qué momento todavía es factible hacer algo por el niño, porque es entendible que en el agudo, obvio, hay cosas que ofrecer, hay mucho que decir, mucho que hacer,
pero quien nos escuche que tenga un niño con una quemadura que ya pasó un tiempo, hay un momento en donde dices, ya hasta ahí llegamos, ya no se pudo más, o siempre hay algo que hacer. Mira, generalmente como todo en la rehabilitación, ya pasamos de la tercera parte de la historia natural de la enfermedad hasta la prevención de la discapacidad, o sea, ya en el momento del diagnóstico. Generalmente tratamos, la piel es un órgano muy noble, la cicatriz no tanto, entonces generalmente cuando vemos que ya la cicatriz, a pesar de que ya le pusimos las férulas al chaparrito, que ya empezamos a hacer los estiramientos, que ya esa cicatriz nos está ocasionando una limitación articular real, o sea, que veamos que no está progresando o que se mantiene, que en lugar de quedarse igual o ir mejorando, va disminuyendo ese arco de movilidad y que identificamos perfectamente la cicatriz que está jalando, porque casi siempre podemos ver perfecto una banda que está limitando una movilidad, es momento de acompañarnos del cirujano plástico para que pues haga la liberación y entonces ya volver, digamos que volver a empezar todo, ¿no? Generalmente trabajamos eso. La intención es que podamos ir, muchas veces una cicatriz, y eso también es bien importante, muchas veces una cicatriz se puede ver fea o se puede ver la banda, pero si el arco de movilidad está completo, podemos seguir trabajándola para mantenerla completa. Si después vemos que a pesar del estiramiento, de que el paciente se pone las ferulitas, de que está haciendo el ejercicio, no se ve en absoluto, siempre es importante que se evalúe también por el cirujano plástico, ¿no? Y ya es él en base a la evaluación que haga del tipo de cicatriz y de cómo está en general la configuración de la cicatriz con la piel sana del paciente, ya decidirá qué manejo le va a dar esa cicatriz. Aquí es bien importante, antes de esta cirugía y después de la cirugía tiene que haber rehabilitación. Claro. O sea, no podemos dejar a un niño que no haga terapia porque pues, de todas maneras lo van a operar. Porque la complejidad de la cirugía que va a requerir un niño que tiene una retracción, por ejemplo, de menos 15 grados en el codo va a ser muy diferente y completamente menos invasiva que la de un niño que tenga una retracción de 90 grados en el codo, ¿no? En la cantidad de piel que se va a requerir para cubrir ese espacio, esa limitación, pues prácticamente es exponencial, cosa que no alcanzamos a ver, ¿no? Muchas veces vemos que dicen, pues de todas maneras lo van a operar, ya que no haga terapia. Eso es también importante involucrar a los padres o a quien esté, o al paciente, ¿no? Es decir, deben operar, pero no quiere decir que por eso vas a dejar de hacer ejercicio. Al contrario, mientras en mejores condiciones te encuentres para el momento de tu cirugía, la cirugía va a ser más sencilla, menos compleja y menos. Entonces sí a veces es complicado porque, pues te digo, no queremos que les duela, pero y se nos hace que la cirugía va a ser la única solución. Pero lo que hemos visto a lo largo de estos, pues prácticamente más de 10 años trabajando en el instituto, es que el trabajo de rehabilitación y cirugía plástica van de la mano desde el primer día que llega el paciente. Qué intenso, qué intenso. Entonces, siempre al menos con los niños, así como lo entiendo, siempre tienes que estar trabajando. La pregunta por el otro lado, ¿en qué momento termina el trabajo de conjunto, cirugía, rehabilitación, terapia? ¿En qué momento ya dices, llegamos acá, o sea, llegaste a los 18 años, ya no hay más que hacer? ¿O cuándo se acaba todo ese trabajo? Mira, generalmente, yo te puedo decir como rehabilitación y rehabilitadora laboral, que es cuando el paciente paga impuestos, ¿no? Claro. Pero, o sea, si el paciente ya está trabajando, pues generalmente a los niños los damos de alta cuando terminan el crecimiento así. O sea, si tiene 18 años y ya terminó de crecer y ya vimos que ya está realizando alguna actividad, pues de forma independiente, ya está en la escuela, ya está trabajando, ya está haciendo, los podemos dar de alta a los niños. Generalmente en los pacientes adultos, todo el proceso de seguimiento termina cuando la cicatriz se encuentra ya madura, es decir, ya la cicatriz ya no se va a modificar en cuanto a la tensión que pudiera tener o la coloración. Este proceso puede llevar entre 8 meses hasta 2 años. Tenemos pacientes que les damos seguimiento mucho tiempo más por la complejidad de las cicatrices. Pero el trabajo, te digo, prácticamente es que el paciente esté reintegrado a sus actividades previas o alguna otra actividad y que la cicatriz ya se encuentre en un proceso de maduración completo. Te digo, depende del tipo de quemadura, incluso genéticamente cuánto tiempo va a tardar en terminar de madurar una cicatriz. Por eso sí, como que un periodo variable, pues depende de cada paciente, ¿no? Muy personalizado el caso. Así es. Oye, ¿y el caso de los abuelitos, o sea, por el otro extremo?
Mira, en el caso de los abuelitos tenemos una situación muy interesante. Casi siempre son abuelitos que viven solos, que tienen las quemaduras, y tratamos de que estos pacientes sean independientes en actividades de la vida diaria, que puedan estar haciendo lo mismo que hacían antes de la quemadura. Con los pacientes adultos mayores, pues casi siempre se reintegran a un núcleo familiar o siempre buscan, como que siempre se reintegran con alguna red de apoyo. Con ellos, igual, terminamos el proceso hasta que el paciente ya, la cicatriz se encuentre madura o que, te digo, precisamente que el paciente se integre a sus actividades previas. Exacto. Híjole, se nos está acabando el tiempo, pero... Una última pregunta. Sí, Luyina, estamos bueno. Sí, échale. Ya para concluir. Oye, Mariana, bueno, o sea, y para la gente que nos está escuchando también yo creo que una duda muy común es, ok, estoy frente a una situación, ¿qué debo de hacer? ¿A dónde tengo que llamar? ¿Con quién debo de acudir? Y por el otro lado, ¿qué no debo de hacer? ¿No? Porque creo que hay muchos mitos también alrededor que valdría la pena puntualizar. Bien, buena pregunta, Luyina. Como cuando le echas agua, ¿no? Agua fría para que... No, pasta de dientes, ¿no? O pasta de dientes. Mira, yo les podría decir, no le pongan a la quemadura lo que no se echarían en los ojos. No es nada comestible, no le puedes poner absolutamente nada que se pueda comer o que te metes en la boca. Lo ideal es, cuando se presenta una quemadura, es cubrir la quemadura, la zona afectada, con un trapito limpio, seco, y acudir a que se haga una evaluación médica. Siempre digo que prefiero que digan, ¿por qué me lo trajiste? ¿Por qué no lo trajiste antes? Para todo. Entonces, en el caso de las quemaduras, es decir, bueno, tienes una quemadura, cúbrela, llévala que se evalúe, dependiendo del lugar, de la profundidad y de la extensión de las quemaduras. Los servicios médicos ya saben qué tienen que hacer. Como puede ser una quemadura superficial que no requiera manejo hospitalario, se puede hacer un manejo ambulatorio, pero generalmente en centro de salud ya se conocen, ya se tienen más o menos los ungüentos, las cremas, lo que se tiene que hacer. Pero lo ideal es eso, no poner al paciente absolutamente nada más cubrirlo con un paño limpio, seco, y llevarlo a un servicio de salud, al más cercano. Ni siquiera agua ni nada. No, puedes dejar el paño húmedo. El tema es que, por ejemplo, cuando son niños pequeños y los ponen los paños fríos o la ropa húmeda, tienes también mayor riesgo de que el paciente tenga hipotermia, que se enfríe demasiado, y eso hace que las quemaduras que no están tan profundas por la vasoconstricción se hagan más profundas. ¡Wow! Entonces, lo ideal es no tratar de enfriarlos si son áreas extensas, es cubrir al paciente y acudir al servicio médico más cercano. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y también pensar que a la quemadura se le tiene que quitar lo que le embarraste. O sea, si le embarraste mayonesa, si le embarraste pasta de diente, esto puede hacer que la quemadura se haga más grave y más difícil de lavar. Claro. Entonces, lo ideal es no hacerle nada, cubrirla y acudir a médico. Qué interesante. Oye, Luyina, no sé si quieras algo más antes de despedirnos de Marianita. No, pues muchísimas gracias, Mariana. La verdad es que bien interesante todas. Creo que es un tema de interés en muchas personas, que sobre todo, te lo digo desde mi punto de vista, pues en el área de la pediatría, que es un miedo en general que tenemos todos los padres de familia, de que podamos llegar a tener que enfrentar una situación así tan grave, ¿no? Como que nuestro hijo se nos llegue a quemar, ya sea una quemadura menor o una quemadura extensa, ¿no? Que creo que es una pesadilla que entra en nuestras mentes cuando somos padres, ¿no? Es algo bien importante también lo que acaba de decir Juan Carlos, ¿no? O sea, también sabemos que pues en el otro extremo de la vida, los adultos mayores, pues ya que tienen alguna situación ahí de sus funciones mentales, también es un punto importante a considerar, ¿no? Sobre todo cuando están solos en casa y pues ya no puedan del todo valerse por sí mismos, ¿no? Hay que tener ciertas consideraciones y esto también es que nos puntualizas el día de hoy, pues es algo bien importante a tener en cuenta, a considerar y a prever. Yo creo que no hay nada como prevenir, ¿no? El hecho de que podamos tener que enfrentarnos a una situación como una quemadura. ¿No, Juan Carlos? Exacto, pues muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos que toda esta información sea súper útil para la gente que nos escucha. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y queda a sus órdenes. Aquí estamos para cuando necesiten. Excelente, pues les enviamos un abrazo fraterno. Donde quieran que estén. Y un abrazo, Mariana. Muchas gracias. Igualmente, gracias a ustedes. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.